Shalom amigos. Bueno, hoy no vamos a hablar exactamente de Torá, sino que vamos a referirnos a un tema del libro de Jueces. El libro de Jueces forma parte de la segunda sección de la segunda parte del Tanaj, la Biblia hebrea. Bueno, muchos deben saberlo, pero por las dudas lo digo. Tanaj son tres letras, son las iniciales de las tres partes en las que se divide la Biblia judía. Eh, eh, la T es de Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés que se llaman. La Nun es de Nevi'im, quiere decir profetas. Y la Kaf es de Ketuvim, que quiere decir escritos. Entonces ahora vamos a este breve comentario de alrededor de 10-12 minutos, va a ser sobre un tema del libro de la sección de Nevi'im, del libro de Jueces, que es acerca de la epopeya de los 300 y Gedeón. Claro, cuando uno escucha hablar de los 300, siempre por lo que estudia en el colegio y por la publicidad, los cómics y las películas, piensan en los 300 de Esparta, ¿no? Los 300 espartanos que bajo el liderazgo de Leónidas murieron enfrentándose al rey Jerjes, a los invasores persas. Pero más allá de esta similitud, de este parecido, en cuanto a la cifra y la historia en sí, de que hay unos 300 guerreros, la historia de Israel también dispone de sus propios y gloriosos héroes. Estos son al mando de, como decía antes, de Guidones en hebreo, Gedeones en español o en inglés. Pero bueno, en este caso esta historia bíblica del libro de Jueces se corresponden supuestamente con tiempos muy previos, muy anteriores, como 8 o 10 siglos antes, a la época a la época de los espartanos, porque estamos hablando de unas épocas muy anteriores donde aún ni siquiera existían ni Esparta ni el Imperio Persa. Bueno, el detallado relato, que es bastante extenso, de la gesta de Guidón y sus 300, lo pueden leer en los capítulos 7 y 8 del libro de Jueces. Entonces lo que voy a desgranar aquí en estos minutos es una síntesis, un resumen, diferenciando varias etapas sucesivas en este relato, en esta historia, ¿no? En primer lugar aparece un ángel, estaba en el capítulo 7, del Altísimo, le anuncia a Gedeón que él ha de asumir el liderazgo de Israel en la guerra contra los invasores madianitas. Este intenta excusarse de aceptar esa responsabilidad, más o menos de forma similar a lo que hizo Moisés en la zarza ardiente, que también cuando Dios le dijo que tenía que conducir al pueblo fuera de Egipto y pelearse con el faraón, también intentó escabullirse, sin éxito. Y sin éxito tampoco aquí fue el caso de Gedeón, que finalmente es convencido por este ángel de Dios de asumir el encargo divino. Su misión principal entonces sería la de expulsar a esos conquistadores momentáneos, a los madianitas, y con ello, y también en esa reconquista, también combatir sus cultos idolátricos, que eran unas prácticas que por otra parte también afectaban a su propio pueblo, a los israelitas. Bueno, una vez cuando ya está esto decidido, arma un campamento frente el campamento de Israel frente al campamento de los madianitas, y el Eterno le indica a Gedeón que de los 30.000 hombres que tenía, que eran demasiados, que mande de vuelta a sus casas a quienes temían luchar o que veía signos de temblor. Haciendo caso de esta medida, quedaron de los 30.000, quedaron 10.000, o sea que 20.000 los mandó de vuelta para casa. Y Dios le dice a Guidón, pero son muchos todavía, son demasiados.
Y entonces lo que hace es hacerlo bajar todos al río que estaba ahí junto al campamento para beber agua. Y una vez allí, mira cómo la forma en que bebía cada uno, y entonces a todos aquellos que se arrodillan, o sea, que lo hacen en 2 tiempos, que se arrodillan y luego beben, venga para casa. O sea, los manda de vuelta, no se quedan ahí para luchar. Y solamente se queda con los que se inclinaron a lamer el agua. Dice literalmente natural como los animales, como los perros. Dice, ¿no? O sea, que no perdieron tiempo, ¿no? en arrodillarse y tomar, sino que directamente tomaron rápidamente. Y estos últimos, justamente, precisamente, sumaban estos 300 que hablábamos al principio. En una incursión con su ayudante así personal, él era bastante atrevido, parece el Gedeón, él se adentra, se cuela en el campamento madianita, que eran decenas de miles, y escucha comentarios de gente que hablaba, de guardias y tal, que perciben un ciertos signos de temor al enemigo israelita y a Gedeón, ¿no? Él escuchaba esto, que la gente estaba un poco atemorizada. Y es entonces cuando, una vez de vuelta con sus hombres, decide pasar a la ofensiva, y esto a pesar que, como decía antes, los medianitas y sus aliados, que eran los amalecitas especialmente, eran muchísimo más numerosos que los 300 israelitas. Bueno, y planifica entonces un ataque sorpresa con el objetivo de infundir el temor, no el temor, el terror, diríamos, en los enemigos. Entonces, para ello, y aquí les leo literalmente lo que dice la Biblia, el texto bíblico, dice, en el 7:16, dice, dividió a los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas en las manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. O sea, para hacer, como ven, escándalo, mucho ruido. Luego, siguiendo sus indicaciones, continúa el texto, las 3 compañías tocaron las trompetas y rompieron los cántaros y tenían las antorchas en la mano izquierda y en la mano derecha las trompetas para tocar y al tiempo que gritaban todos juntos, ¿no? La espada para el Señor y para Gedeón. Está en el 7:20. Y cada uno se puso en su lugar alrededor del campamento, o sea, rodearon el campamento, y todo el campamento corrió y tocaron la trompeta y huyeron. O sea, los pilló en medio de la noche, se asustaron y huyeron, y además que ya venían como sospechando que los hebreos estaban acechando. Bueno, y total que los 300 israelitas persiguieron luego, según el relato, a las decenas de miles en desbandada hasta que reconquistaron su territorio. Después de otras triunfantes escaramuzas que hubo en persecución de los fugitivos, el pueblo intenta hacer rey al mismo Gedeón, porque estaban encantados, ¿no?, por cómo condujo el tema, pero este rechaza el nombramiento. Entonces tenemos en el capítulo 8, versículo 22, dice, entonces los hombres de Israel dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros tú y tu hijo y también el hijo de tu hijo, porque nos has salvado de la mano de Madián. O sea, ya le proponen iniciar una dinastía de contentos que estaban. Y en el versículo siguiente le contesta que Gedeón, una respuesta que ha quedado grabada en la historia, dice, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñoreará de vosotros, el Eterno, o sea, las 4 letras del tetragramatón, se enseñoreará de vosotros. Bueno, este es el fin de la historia de Gedeón de los 300, después dice que tuvieron 40 años de paz, hasta que ya vino la historia de otros jueces. Y después de varios jueces, y a pesar de este rechazo de Gedeón, cuando el deseo de tener un rey siguió vivo en el pueblo de Israel, ¿no? Y en la época del profeta Samuel, o sea, bastante después, obtuvieron la consagración del rey Saúl a pesar de las objeciones divinas. Un día lo comentaremos quizás. Bueno, pues nada más,
Jodestov, ayer empezó el mes de Nisan, un mes importante porque dentro de casi 2 semanas es la fiesta de Pesaj. Así que Jodestov y Shabbat Shalom y hasta la próxima. Chao, chao.